A día de hoy, todos los años en el mundo, mueren 2,4 millones de bebés por no tener incubadoras. ¿Cuánto creéis que cuesta una incubadora comercial de un hospital de aquí de España? 35.000 euros. ¿Cuánto creéis que cuesta esta incubadora? 100 veces menos, 350 euros. Bueno, de repente, después de 4 años, me dicen que hay el primer bebé en la incubadora. Y después de 6 semanas nos pasan una foto del bebé que había sobrevivido, le llamaron Pequeño Milagro. Entonces, claro, se pensaron que esta incubadora pues, era mágica, entonces empezaron a poner a los bebés pues, de 2 en 2, de 3 en 3. Justo me llaman y me dicen, eres finalista de los premios Princesa de Girona, lo vas a tener un rato con el rey. Hay que tratarle de su majestad, de usted, y aparece el rey a 1,5 metros caminando hacia mí y me salió de dentro, me salió un ¡Felipe! Como si fuera mi colega. Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien por ahí detrás también? Nada, con mucho gusto, pues agradecido por esta invitación. Y bueno, antes de nada, antes de meteros la chapa, no sé si queréis poneros más cómodos los de atrás. No sé si conviene que paséis por aquí y os sentéis. Aquí hay espacio, no os voy a pisar. Sobre todo, bueno, pues para estar así, para no veros tan lejos. Bueno, quería hacer una charla especial con vosotros, teniéndoos aquí pues, tan cerca y tan en petit comité. Yo voy a bueno, soy Pablo, o sea, me han introducido muy bien, y voy a un grupo de Biblia que me gusta mucho, que no trata solo de leer la Biblia como tal, sino nos enseñan a leer tu vida, ¿no? Entonces, quería que me acompañaseis a, bueno, pues a leer un poquito mi vida, pero también para que puedas leer la tuya. Entonces, bueno, pues como toda historia, como toda película, pues tiene una introducción al personaje, ¿no? Pues este es el protagonista, este soy yo, con 5 o 6 añitos, tenía semejante cabezón y ese piquito, pues que mis padres me llamaban Piolín, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo era bastante jugón, me encantaba estar en el parque, bueno, pues un día como otro cualquiera estaba jugando al escondite con mi hermano, entonces yo era el pequeño, entonces pues bueno, siempre me tocaba parármela. Entonces, se esconde y, bueno, en realidad era el bote-bote. No sé si habéis jugado vosotros alguna vez al bote-bote, que es, tienes un balón en el centro de la plaza, entonces le dan una patada y tú tienes que ir a buscar al balón y ponerlo otra vez en el centro de la plaza, ¿no? Entonces, pero cuando lo coges tienes que volver con los ojos cerrados caminando hacia atrás. Pues bueno, con semejante cabezón, pues me tropecé y me caí y me di un golpe en la nuca. Y me hice aquí detrás una brecha. Entonces, en ese momento se te activa un instinto, ¿no? pues de pedir ayuda, de supervivencia, ¿no? Entonces, pues empiezas a llorar, me acuerdo que me quedé bloqueado y, pues mala suerte, yo era el único que estaba en esa plaza. Entonces, fueron pasando los minutos, fueron pasando pues más o menos pues, 5 o 10 minutos, estaba sangrando y a esto que entra una pareja en el parque. Entonces, en ese sentido, pues me sentí aliviado, bueno, porque al final, pues, gente mayor que me va a ayudar, ¿no? Entonces, justo pasan a mi lado, les enseñé las manos y, bueno, no sé qué les pasó, a día de hoy todavía tengo la intriga, pero probablemente les entró miedo, miraron para hacia otro lado y siguieron su camino, ¿no? Entonces, ya al tiempo, mi hermano vio que no lo encontraba y él me encontró a mí, me llevaron al hospital y ya está, me pusieron unos puntos y ya está, todo solucionado. Pero bueno, se me quedó una espinita de qué puede pasar por el corazón de esta gente para ignorar algo pues tan urgente y tan necesitado y tan inocente como un niño, ¿no? Me levanto más la voz, perdón. Y entonces, bueno, pues esto se me quedó en el corazón durante unos años. Y bueno, pues hacemos un fast forward y ya soy estudiante de universidad. Este soy yo, despeinado, y bueno, pues era un típico empanado que, pues bueno, pues tenía aquí unos 21 o 22 años, estudiaba ingeniería industrial en Pamplona. Y bueno, pues algo que había crecido conmigo era que yo era tan jugón que eso, bueno, pues fue derivando en que yo empecé a jugar videojuegos. Y entonces a mí, en general, los videojuegos pues me han encantado,
¿no? Entonces, los videojuegos están muy bien, o sea, bueno, aquí me veis pues, jugando mientras estoy en clase. Entonces, los videojuegos están muy bien mientras los tienes en tu espacio para los que están pensados, ¿no? Es una herramienta y en sí no está mal. El problema es cuando ocupa un espacio para el cual no está diseñado, ¿no? O no está pensado en tu vida. Pues cuando se te mete en el tiempo de estudio, cuando se te mete, por ejemplo, en tu tiempo de descanso. Yo esperaba a que mis padres fueran a dormir para seguir jugando. Cuando se mete, por ejemplo, en tu tiempo con amigos, pues cuando yo quedaba con mis amigos, había veces que pues me aburría y yo tenía en casa algo que me ofrecía algo mucho más inmediato, ¿no? Entonces, pues a veces que pues, me iba y me ponía a jugar, ¿no? Y al final, pues muchas veces hay una frase que me parece que es muy cierta, que es que el precio de un secreto es la soledad, ¿no? Que al final, cuando tú tienes a gente cerca y tú tienes una miseria, no quieres que se acerquen para que ellos se den cuenta, ¿no? De la miseria. Entonces, bueno, antes me han presentado como un héroe, ¿no? De que salvo bebés, pero quiero presentaros pues, al revés, ¿no? Pues el personaje pues, que puede ser como cualquiera de vosotros, ¿no? Yo me animo, o os animo a que os preguntéis, pues bueno, ¿cuáles son tus miserias? ¿No? Todas las tenemos, yo las sigo teniendo, tengo otras. No os voy a aburrir, pues si no tendría aquí para horas. Pero bueno, pues esto me acompañó durante muchos años, ¿no? Entonces yo tenía, en cierto punto, no sé si habéis visto la película del Príncipe de Egipto, ¿la habéis visto? Si no, tenéis deberes. Y bueno, trata sobre la liberación del pueblo de Egipto, ¿no? Y al final es una metáfora de cómo Dios te quiere a ti libre, ¿no? Entonces, pues yo quería ser libre, ¿no? Tenía ahí una esclavitud y me la quería quitar, ¿no? Y el caso es que pues, lo intentaba una y otra vez y no conseguía pues, conseguir ser libre, conseguir dominar esto y yo sobre todo tenía pues, en el corazón un puntito de quiero que mi vida valga para algo, ¿no? Yo quiero dejar pozo, quiero que pues, no sé, que la vida es más que estar delante de una pantalla, ¿no? Entonces, lo intenté dejar muchas veces y no pude. Y hubo una vez que estuve tan desesperado que fui a mi parroquia de Pamplona, que es esta de aquí, la parroquia Ermitagaña, la mejor del mundo. Y bueno, pues me acuerdo que yo soy ingeniero, me cuesta mucho creer en los milagros, mucho. Entonces, en ese momento estaba tan desesperado que pedí uno, ¿no? Y pues me arrodillé en uno de esos bancos y dije, no sé cómo va a pasar este milagro, pero es que lo necesito. No sé si mañana me voy a levantar y de repente no me apetece jugar o cómo va a ser, pero necesito, ¿no? No sé, pues lo pido. Y me acuerdo que fue como pues un grito con tanta fe, ¿no? De decir, hijo, pues pido tener uno de esos milagros que leo en el Evangelio, ¿no? En la Biblia. Entonces, bueno, lo dejé ahí, le di una última oportunidad, pues me desinstalé el juego, que por cierto es el League of Legends, no lo probéis nunca. Y además es como una rata, nunca muere, o sea, sigue años y años y años y digo, no sé, que lo dejen de jugar ya. Entonces, bueno, pues pedí este deseo y el caso es que poco a poco, justo, empiezo a dar una asignatura de electrónica en la universidad. Y yo en general, las asignaturas que ha habido en la universidad, pues sin más. Pero es que de repente apareció, o sea, abrió la puerta un profesor y entró enchufado y dijo, os voy a compartir mi pasión, que es la electrónica. Era un profesor que lo vivía, pero con todo el alma, pues bueno, pues su profesión de enseñar electrónica. Y bueno, la verdad que a mí me contagió, ¿no? Y poco a poco pues me fui enamorando de la electrónica y empecé a hacer, pues bueno, empecé a comprarme cosas por AliExpress para hacerme un taller de electrónica en mi casa. Entonces, bueno, fue gracioso porque pues al final el de correos o sea, ya me conocía, ¿no? Porque estaba todo el día llamando a mi puerta, comprándome pues, pequeños juguetitos de electrónica para jugar con una cosa, con otra. Entonces, sin darme cuenta, empecé a sustituir todo el tiempo. El gran problema que yo tenía para dejar el videojuego era que no tenía con qué llenar el tiempo libre. Yo soy deportista, pero no puedo hacer pues, 6 horas de deporte todos los días. O los fines de semana, ¿no? Había fines de semana que igual jugaba 20 horas si no tenía un plan con los amigos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lleno todo ese tiempo? Entonces, estos inventos de electrónica, pues poco a poco, pues fueron llenando mi tiempo, ¿no? Entonces, pues me apetecía, sin ningún motivo,
ponerme a, pues por ejemplo, me hice un robotito, un coche teledirigido que lo dirigía con la palma de mi mano. ¿Vale? Entonces, si lo tiras para adelante o para atrás, si lo giras para un lado o para otro, ¿vale? Y bueno, pues, ¿cuál es la utilidad práctica de esto? Ninguna. Pero bueno, pues ya está, pues para mí era un buen pasatiempo y sobre todo que yo tenía la intuición de que esto en un futuro iba a servir para algo, ¿no? Y yo tenía de verdad esa intuición. Otra, por ejemplo, es que os presento a mi bólido. Este era mi coche, era el coche de mi abuelo, y una vez me llegó una carta del seguro dándome el valor estimado de mi coche. Era 30 euros. Pero bueno, hay veces que pues el valor simbólico de algo es mucho más, ¿no? Mi abuelo se murió cuando yo tenía 7, 8 años y era lo único que me quedaba de él. Entonces, para mí, el valor era infinito. Entonces, una vez lo llevo a la ITV y me dicen, pues, lo sentimos, pero no pasas la ITV porque no te funciona la luz de marcha atrás. Y total, que esto era un interruptor que estaba roto en la caja de cambios. ¿Vale? A ver, creo que tengo aquí un esquema. Efectivamente, bueno, estaba roto y entonces, básicamente, tenemos unas baterías en el coche. Esta es la bombilla y este es el interruptor, ¿vale? Entonces, cuando tú pones la marcha atrás, esto hace clic y se cierra el circuito, ¿vale? Clases gratis de electrónica a las 8 de la tarde un miércoles. Entonces, eso estaba roto. Entonces digo, genial. Yo con esto con lo que sé de electrónica, lo que voy a hacer es coger un cable de la radio, pongo un interruptor que lo pongo al lado del asiento, ¿vale? Pegado con un sistema súper ingenioso y sí súper tecnológico, ¿vale? Entonces, cuando a mí me digan de pulsar la marcha atrás, pues yo pum, le doy al interruptor y eso y lo empalmé con la bombilla, ¿no? Entonces, así conseguí pasar la ITV por 4 euros. Bueno, esto no lo hagáis, no os lo recomiendo, sobre todo porque bueno, el arreglo oficial me costaba 100, ¿no? Y bueno, yo era bastante pobre y lo sigo siendo, entonces digo, bueno, pues opté por esta solución, ¿no? Otra, por ejemplo, es que le puse unos sensores de aparcamiento al coche, porque solía aparcar de oído, entonces pues mejor sí ponía unos sensores para ver cómo aparcaba, ¿no? Entonces, el caso es que voy al taller bueno, mi amigo tiene un garaje, desmonto todo el coche, le pongo los sensores, lo montamos y de repente, al montarlo, me dice, oye Pablo, ¿y esto? Y no sabía sobre un tornillo y dije, bueno, a ver, no será tan importante. Entonces, cojo el coche, me pongo por autopista y de repente me empiezan a echar las largas, los de atrás, y me dicen, para. Me bajo del coche y llevaba arrastrando así el parachoques con estos cablecitos solamente sujetándolo. Y bueno, lo mejor es que luego apareció la Guardia Civil y más o menos lo pude disimular y me dejaron pasar, pero bueno, bastante de borderline. Y todo eso lo cuento porque, bueno, pues he tenido pues, muchísimos fracasos en todos los proyectos que he hecho, pero bueno, pues siempre pues, han sido fracasos divertidos, ¿no? Hay una frase de Woody Allen que dice, tragedia más tiempo igual a comedia, ¿no? Entonces, pues bueno, ha pasado el tiempo y ahora nos reímos todos de todo esto. Y bueno, pues poco a poco yo iba pues, siguiendo con mis proyectos, ¿no? Y de repente, un día como otro cualquiera, ¡puf!, estoy en redes sociales perdiendo el tiempo, una vez más, y veo esta noticia de que hay una iniciativa en Madrid. Yo estaba trabajando aquí, de ingeniero, en BQ, no sé si conocéis los móviles, y entonces de repente veo esta noticia y digo, ¡ojo, qué guay! Me parece una buena iniciativa de que, bueno, pues empecé a indagar un poquito más y esto es un proyecto para dar una alternativa a muchos bebés que hay en el mundo que no tienen una incubadora, ¿vale? Y hay estadísticas que dicen que a día de hoy, todos los años en el mundo, mueren 2,4 millones de bebés por no tener incubadoras, ¿vale? Y el 75% de ellos se podrían salvar teniendo tratamientos básicos que ofrece una incubadora, ¿vale? Es decir, 1,5 millones se pueden salvar con tratamientos súper sencillitos, ¿vale? Todos los años. El caso es que, ¿por qué mueren estos bebés? ¿O qué alternativa tienen estos bebés? Pues muchas veces los ponen en cajas de zapatos
o los envuelven en papel de plata con un radiador al lado. El tema es que un bebé prematuro, para el que no sepa, no puede regular bien su propia temperatura. ¿Vale? Entonces, al final mueren de hipotermia. Entonces, estas son medidas desesperadas que tienen en muchos países para mantener calientes a los bebés. ¿Vale? ¿Y dónde pasa todo esto? Pues pasa sobre todo en países de África, también parte de Asia y un poquito de Latinoamérica. ¿Vale? Y al final, ¿por qué no hay incubadoras en estos sitios? Pues porque son muy caras. De hecho, bueno, yo creo que estamos aquí un grupo factible para jugar al precio justo. ¿Sabéis qué programa era, el precio justo? ¿No? De que pues, bueno, pues te ofrecen algo en una mesa, no te dicen cuánto cuesta, entonces tienes que poner tú un precio, una estimación, sin pasarte. ¿Vale? Entonces vamos a jugar al precio justo. ¿Cuánto creéis que cuesta una incubadora comercial de un hospital de aquí de España? Echad números. ¿Cuánto creéis? Me vale cualquier triple. 3.500 más. 10.000, 20.000 más. ¿Cuánto? 350 euros. 50.000, no tanto. No tanto, no tanto. 120.000, no tanto. A ver, ¿cuánto escucho por ahí? 150.000, menos. 45, caliente. 50, menos, más frío. Más o menos 35.000 euros, ¿vale? Vosotros pensad que el 10% de los nacimientos son prematuros, ¿vale? Y al final, pues necesitas pues, que pasen por incubadoras el 10% de todos los nacimientos. Entonces, hacen falta muchísimas incubadoras en el mundo, ¿vale? Entonces, o sea, a día de hoy hacen falta decenas de miles, incluso pues, alrededor de 100.000 en el mundo. ¿Vale? Entonces, claro, si multiplicas 35.000 por 100.000, pues te sale un número que no he calculado cuánto es, pero un montón. Entonces, bueno, yo vi esta noticia y justo casualidad un compañero que trabajaba conmigo colaboraba, ¿no? Y dije, pues, tío, ¿te hace falta un electrónico? Él sabía de todos mis inventillos, no sabía de los fracasos. Entonces me dijo, pues sí, tío, vente y venga y nos ayudas a sacar este proyecto adelante, ¿no? Éramos voluntarios todos en nuestro tiempo libre y lo que pasa es que el tiempo libre es igual de sensible que un bebé recién nacido. Pues hoy tienes tiempo libre, mañana no, mañana se te complica la vida, ¿no? Entonces el que empezó la iniciativa, Alejandro, la empezó en 2015 y en 2017 o 2018 fue padre, ¿no? Y pues he visto algún bebé por aquí, pues corroboráis luego si pues, te acaba el tiempo libre cuando tienes un bebé. No todo, pero bueno, parte, ¿no? Se te complica la vida. Otros se fueron a Estados Unidos y al final me acabé quedando yo solo en el proyecto. Y entonces en ese momento en el que pues, yo llevaba pocos meses en el proyecto, pues me sentía todavía, pues, ¿alguno de vosotros sabéis hacer incubadoras? No, ¿no? Pues yo en ese momento tampoco. Entonces, imagínate que depende de ti hacer incubadoras y seguir el proyecto, ¿no? Pues yo me sentía pues muy poca cosa. Pero, un día pensando, pues me di cuenta que ahora yo era esa pareja que estaba en el parque, ¿no? Ahora yo era el que tenía en manos algo inocente, algo urgente y pues algo muy necesario, ¿no? Entonces decidí pues poner mi tiempo libre, ¿no? Esto es 2017-2018. Y empecé a poner pues, mi tiempo de entre semana, pues los fines de semana, cuando pues, no tenía ningún plan, pues me quedaba en casa y seguía diseñando las incubadoras. Al final, hacer un diseño, o sea, la idea era hacer algo de bajo coste para dar una alternativa, ¿no? Entonces, yo cuando conocí el proyecto, era esto, una cajita de madera que calentaba pues, unos 3-4 graditos y, bueno, pues es un prototipo. 4 años después de todo mi tiempo libre, diseño algo como esto, que pues al final es como si fuera una pequeña... Al final se trata de hacer un pequeño simulador de un vientre materno, ¿vale? Entonces esto es una pequeña cajita en la que pues, se calienta entre 15 y 20 grados más que el ambiente, que tiene también un control de humedad, porque eso le ayuda mucho al bebé para no perder agua. Y luego también tiene unos LEDs que no es para que se pongan morenos, sino para tratar una enfermedad que es muy común, que se llama ictericia. ¿Os suena alguno la ictericia? Que básicamente es que pues bueno, no controlas bien la bilirrubina
¿vale? Y te pones amarillo y simplemente con ponerte unos LEDs azules te curas, es magia. Entonces, bueno, vamos a volver a jugar al precio justo. ¿Cuánto creéis que cuesta en precio-coste de materiales, ¿vale? Solamente materiales y construirla? ¿Cuánto creéis que cuesta esta incubadora? ¿Quién se la juega? 500. ¿Cerquita? 320, muy caliente. 350. Bingo. Aplauso para, ¿cómo te llamas? María, aplauso para María. ¿Vale? O sea, 100 veces menos, 350 euros. Entonces, bueno, tengo el diseño, pero no sé cómo hacerla. Entonces ahí es cuando entran los salesianos. Estos son chavales súper majetes de formación profesional de Pamplona, ¿vale? Entonces en su ciclo formativo antes hacían piezas de ajedrez para aprender a usar las máquinas, para hacer sus prácticas. Entonces conocieron el proyecto y dijeron, pues venga, vamos a hacer incubadoras. Entonces al final es algo, la razón de hacer todo esto no es solamente para que aprendan a usar las máquinas, sino para que pues al final se ilusionen con algo que pasa por sus manos, ¿no? Porque luego ahí va a haber un bebé y pues se le salvará la vida, ¿no? Entonces eso al final a un chaval que esté eso en sus manos, pues guau, le motiva, ¿no? Y al final es que la vida es tan motivante y es tan bonita que pues también le ilusiona pues a los más mayores. Este señor de ahí se llama Gregorio, estaba ya jubilado y cuando se enteró, cuando le chivaron de que estaba haciendo incubadoras, pues volvió otra vez al colegio, cogió la bata y se puso a hacer incubadoras, ¿vale? Este señor es de León, súper majete. Entonces, bueno, ya teníamos quién las hacía, ¿vale? Al final pues nos hacían al principio, esto era ya 2020-21, ¿vale? Habían pasado 4 años desde que empecé con el proyecto y claro, falta la tercera pata, o sea, tenemos el diseño, quién las hace, pero nos falta el dónde la enviamos, ¿no? No sé si aquí hay alguien que sepa de un hospital que la necesite, pero yo no lo sabía, ¿no? Yo no tengo ni idea de dónde enviar. Pues bueno, casualidad o providencia, justo en Pamplona hay una ONG que gestiona un hospital en Camerún, que es la foto del bebé que os he enseñado envuelto en papel de plata con un radiador, pues es este sitio. ¿Vale? Entonces, pues nos dijeron, oye, necesitamos una incubadora. Les dije, pues toma. Primera incubadora que envío, después de 4 años de esfuerzo, de incertidumbres, ¿vale? Llega a este hospital. Lo bueno es que se pueden llevar en maletas, ¿vale? Entonces al día siguiente ya la tienes allí. La montan y justo cuando la montan dicen, oye, ha nacido un bebé de 500 gramos en el hospital. 500 gramos, justo 500 gramos. Es esto, o sea, es nada. O sea, 500 gramos es el límite entre la vida y la muerte, incluso aquí en España, ¿no? Entonces, a ese bebé, de primeras, le descartaron. O sea, suena duro, pero es así. No tenían nada, entonces le pusieron una sábana por encima y le dijeron a los padres pues, que no podían hacer nada por su bebé y que ya está, tenían que esperar a que el bebé se muriese. Entonces, justo montan la incubadora y dicen, bueno, la vamos a probar. ¿Cómo la probamos? Y dicen, oye, pues justo ha nacido un bebé de 500 gramos aquí. Pues no perdemos nada. Y entonces ponen al bebé en la incubadora. No sé si tenéis referencia, pero o sea, fijaos cómo es la incubadora de grande, que es relativamente pequeñita, y parece que el bebé está en una mansión. Entonces, bueno, de repente, después de 4 años, me dicen que hay el primer bebé en la incubadora. ¿Cómo lo supe? Porque las incubadoras tienen internet. Entonces, cuando ponen a un bebé dentro, pues a mí se me enciende el móvil y yo veo que de repente empieza a registrar temperatura. ¿Veis esta línea verde? Es la temperatura del bebé. Hay veces que bueno, hay picos porque le mueven al bebé o justo abren la puerta para cambiar el pañal o lo que sea. Entonces, de repente veo que ahí está el primer bebé y les llamo y les digo, bueno, ¿cómo os puedo ayudar? Porque este sistema de internet que pusimos fue para echarles una mano, ¿no? Hay veces que se junta la necesidad o la falta de recursos con falta de formación. Entonces, por eso, oye, pues ¿cómo os podemos ayudar? Y dijeron, Pablo, ni te preocupes. En cualquier momento vas a ver que la apagamos, porque el bebé se ha muerto porque está a punto de morirse.
Entonces, claro, con el corazón en un puño, dices, después de 4 años de esfuerzo, y vamos a empezar con un fracaso, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento, pues, tanto mis amigos como yo nos pusimos a rezar todo lo que no sabíamos, y cada 2 minutos llegaba una nueva telemetría, un nuevo dato de cómo estaba el bebé, ¿vale? Entonces, pues, iban pasando los minutos, iban pasando las horas. Aquí, por ejemplo, sí que le sacan al bebé para ponerlo en el pecho de su madre por la noche, pero al día siguiente vuelven a ponerlo. Y pasa otro día más, y otro día más, y otro día más. Y después de 6 semanas, nos pasa una foto del bebé que había sobrevivido, le llamaron pequeño milagro, porque, bueno, no sabía, o sea, para ellos era impensable, ¿no?, que un bebé tan pequeñito pues podría sobrevivir. Entonces, claro, se empezaron que esta incubadora pues era mágica, entonces empezaron a poner a los bebés pues de 2 en 2, de 3 en 3, y entonces, bueno, cuando vimos esto unos amigos y yo, dijimos, bueno, pues nos cogemos unas vacaciones de nuestro trabajo y vamos allá a visitaros al hospital y nos llevamos una incubadora cada uno. Entonces fuimos allí, fuimos Carlos Larriu y algunos amigos, un amigo más, y el caso es que cuando la montamos, de repente fue como de película, ¿no? A una contraluz, de repente aparece una mujer con tacones, viene hacia nosotros y nos dice, hola, soy la mamá de Pequeño Milagro. Aquí ya tenía 7-8 meses y bueno, la mujer con una sonrisa de oreja a oreja, pues nos decía, ahí teníamos 26-27 años, y nos decía, bueno, y vosotros tenéis hijos, ¿no? Porque bueno, para allá es impensable tener 26 años y no tener hijos. Y nosotros dijimos, pues no. Y nos miró con una cara de ¿pero qué estáis haciendo? Que es lo mejor de la vida, o sea, esto es lo mejor que me ha pasado, era su primer bebé. Y bueno, pues con esta ilusión pues nos pusimos a hacer incubadoras como churros y a día de hoy pues tenemos 230 incubadoras en 37 países que hemos ido sacando poquito a poquito. Y estas están aquí en España no porque aquí las necesitamos, sino pues son donde las producimos. Al final fueron haciéndolas en más centros de salesianos de España, hay 10 colegios que las hacen. Y bueno, casi todo es África, tenemos también, aquí en Latinoamérica, esto falta por actualizar, hemos mandado más últimamente. Y bueno, tenemos aquí también en Ucrania y tenemos también aquí una suelta que está en Nepal, en el alto de las montañas, que se la subieron unos sherpas. Y tenemos pues, un montón de historias, ¿no? Ahí, a día de hoy, gracias al servicio de internet que tenemos, pues tenemos aproximadamente unos 5.000 bebés registrados que han pasado por ellas. Entonces tenemos bebés de todos los colores, todos los países. Y bueno, pues la verdad que pues, ha sido un regalazo el proyecto, poder estar tan cerquita de la vida, poder tener bueno, pues tantas historias, ¿no? Al final, nosotros ya cuando vimos el Pequeño Milagro, nos dijimos, ya ha merecido la pena, ¿no? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer era pues, que mereciese todavía más, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cada bebé pues, merece la pena todas las horas que le dedicamos. Y el caso es que estos 5.000 bebés, si hacemos la cuenta, pues es más o menos el 0,2-0,3% de lo que se necesita en el mundo, ¿no? Entonces todavía hace falta mucho más. Entonces, siempre tuvimos yo tenía la cosita por detrás de ¿cómo podemos hacer que esto crezca? ¿No? Y al final pues, muchas veces es una barrera de financiación, pero bueno, como que yo no veía el momento de dejar el trabajo y de ponerme a este proyecto a tiempo completo, ¿no? Porque o sea, teníamos 4 duros en el proyecto y al final es un proyecto en el que damos algo y lo damos a precio-coste, ¿no? Entonces, realmente, bueno, sí que había donaciones de gente, de un poquito que nos ayudaba pues, a adelantar los materiales, pero no veíamos la forma, ¿no? Y justo se presentó una oportunidad de pedir una beca a Europa de 5 millones. Spoiler, nos quedamos a las puertas, con la miel en los labios. O sea, no, por nada nos la dieron. Justo era una nota de corte y nos quedamos pues, súper cerquita. Entonces, en ese momento, cuando nos dicen que no, esto fue 2024, o sea, las navidades del año pasado, pues ahí pues me entran las dudas, ¿no? De decir, ¿esto es un brindis al sol o es algo que realmente podemos hacer
algo que tenga un impacto a la escala que se necesita, ¿no? Entonces, pues la verdad que un poco triste, dije, pues no sé, necesito empaparme y ver pues, qué quiere Dios de mí, ¿no? Y me fui, no sé si conocéis el Cotolongo del Padre Alegre, ¿os suena? El Cotolongo, para el que no lo conozca, es una residencia que bueno, está en varios sitios de España, incluso de Colombia, de monjas que dan toda su vida para cuidar a los enfermos, ¿vale? A gente que tiene pues, síndrome de Down, que parálisis cerebral. Y entonces, algo curioso de estas monjas es que no pueden pedir y están totalmente abandonadas a la providencia, ¿no? Y el caso es que nunca les ha faltado de nada. O sea, es curioso, ¿no? Y de hecho tienen un caso curioso que una vez se les acabó el dinero y entonces les llamó la empresa del agua y les dijo, oye, no tenéis dinero, os vamos a cortar el grifo. Y pues lo sentimos mucho. Y entonces ellas dijeron, es que no tenemos dinero, adelante. Entonces se levantan al día siguiente y le dan al grifo y sale agua. Bueno, pues o sea, habrán retrasado en cortarnos el grifo. Van al día siguiente y también. Y al día siguiente también. Y fueron pasando las semanas hasta que justo pues, les llega una donación y con eso van a saldar la deuda. Y les dicen, bueno, aquí está lo que os debemos, gracias por no cortarnos el agua. Porque, para el que no sepa, o sea, que te corten el agua en un hospital, además que estaba bastante lejos, esto era bueno, no sé si era en Barcelona, bueno, en uno de los Cotolengos, que te quiten el agua es no poder beber, no poder cocinar, no poder asear a los enfermos. O sea, es casi, a veces puede ser, incluso para algunos pacientes, puede ser casi la muerte, ¿no? el que te falte el agua. Entonces, pues les dieron muchas gracias a la empresa por no cortarles el grifo. Y dijeron, qué gracias ni qué gracias, sí, nosotros fuimos y os cortamos el grifo. Total, van a ver qué pasó, abren y el técnico se había confundido y le había cortado el agua a la casa de al lado. Entonces, dices, bueno, pues pequeñas casualidades, pero que han hecho que nunca les ha faltado de nada, ¿no? Entonces yo dije, pues venga, pues yo también me voy a fiar, ¿no? Y voy a seguir. Y casualidad, 2 semanas después de volver a coger fuerzas y decir, pues venga, yo también. Justo me llaman y me dicen, eres finalista de los premios Princesa de Girona. No sé si os suenan, pero bueno, yo no gano un premio en mi vida. Yo la única medalla que he ganado ha sido en un campeonato de fútbol y yo lo jugué en el banquillo, en el colegio. Entonces, pues, no sé, yo no me sentía digno, ¿no?, de ganar un premio. Entonces, bueno, pues fui a Barcelona justo hace un año y salgo ahí delante de la gente, 2.500 personas, delante del rey. Salimos 5 finalistas, no sabíamos quién iba a ganar y de repente dicen, el ganador es Pablo Sánchez Bergasa. Mis amigos saben la cara de tonto que se me quedó cuando me lo dicen y claro, yo no había ganado un premio en mi vida. Entonces, pues en ese momento pues no sabía ni qué decir, o sea, tuve que dar un discurso. Además, o sea, fue curioso porque no me lo había preparado y es curioso como al final lo que menos me he preparado ha sido lo más viral. Entonces, pues, o sea, no sé, pues fue como muy emotivo poner ahí el corazón delante de la gente y decir, joder, pues, qué importante es tener una ilusión, ¿no? y seguir con ello. Entonces, bueno, cuando di el discurso me bajé ahí del escenario y me vino uno de protocolo de la Casa Real y me dijo, bueno, vas a tener un rato con el rey. Entonces, nociones básicas de protocolo, hay que tratarle de su majestad, de usted, y luego en el saludo no te preocupes porque él vendrá y te dará la mano. Pues yo estaba emocionado, pues, bueno, no estaba gestionando muy bien las emociones y hasta que bajo, abrazo a mis padres que estaban ahí, que vinieron a verme, y de repente me giro y aparece el rey a 1,5 metros caminando hacia mí y me salió de dentro, me salió un ¡Felipe! Y bueno, me salté también lo de la mano, como si fuera mi colega. Ahí está, además hay algún ángulo buenísimo que, o sea, mientras me sale ese Felipe aparece el tío riéndose de decir, ¿a qué cateta le han dado aquí el premio? Y bueno, pues esto fue para mí pues yo había tenido, cuando empecé el proyecto, pues una pequeña, pues yo sentía una llamada, ¿no?, de decir, cuando vi esa noticia que os he contado, pues ahí sentía como un cosquilleo de decir, jo, pues sí, tengo que ir por aquí.
¿no? Y cuando me fui del evento, cuando estaba de vuelta a Pamplona en coche con mis padres, que veníamos desde Barcelona, pues ahí sentí la llamada total, ¿no? De decir, vengo de un hospital de estar con unas monjas que se la han jugado y les ha salido bien, pues yo también, ¿no? Entonces al día siguiente fui a hablar con mi jefe y le dije, pues voy a dejar el trabajo para apostar todo por el proyecto, ¿no? Y esto fue justo hace un año y bueno, la verdad que ha sido un aventurón, ¿no? O sea, todavía hay muchísimos retos, muchísimas cosas por hacer, cosas que nos han salido bien, cosas que nos han salido mal, pero en ese sentido, para mí la apuesta es que prefiero quedarme con la seguridad de que lo he intentado todo y que igual no puede ser, a quedarme con la incertidumbre de, joder, ¿y si hubiera dado un poquito más? ¿No? Entonces, bueno, pues en esa aventura estoy a día de hoy, todavía, o sea, como os digo, nos quedan muchísimas cosas por hacer, todavía somos 2 personas a tiempo completo, que esto es un trabajo para decenas de personas, ¿no? Y como todo, pues todo depende a veces pues del dinero, ¿no? Entonces en eso estamos, en conseguir financiación, hacer que el proyecto sea sostenible por sí mismo, y bueno, tenemos proyectos guays, luego os contaré alguno. Entonces, bueno, todo esto, haciendo un poco de recapitulación, no es para alardear de un premio, ni para, igual muchos de vosotros al ver este proyecto, wow, héroe, no, o sea, yo quiero que te vayas aquí con el mensaje de que para mí Dios es el mejor cocinero, que con los ingredientes más amargos consigue los platos más dulces, ¿no? Que con mi historia de cuando fui pequeño, de abandono, de mi adicción, pues todo eso cuando pues, se lo presenté a Dios cuando fui a mi parroquia, me puse de rodillas, pues joder, pues es que Dios ha hecho milagros de eso, ¿no? Y si probablemente no hubieran pasado esas cosas, pues no tendría ahora pues todo lo que hemos conseguido los que estamos en el proyecto, ¿no? Entonces, algo también que me parece bonito es, o que me ha acompañado mucho este tiempo, son unas palabras del Papa Francisco, que hablaba a la gente joven, ¿no? Y que les decía, una persona es joven mientras tenga una ilusión, mientras tenga un sueño que perseguir, ¿no? ¿Cuánta gente joven hay que no tiene un sueño y es gente que es casi, que parece un abuelo, ¿no? Que está amargada y todos nos podemos ilusionar con algo, ¿no? Buscar, pues, qué puedo hacer yo con mi vida, con mis talentos, ¿no? Y les decía a la gente joven, qué importante es que habléis de vuestros sueños, ¿no? De vuestras ilusiones. Entonces, aquí yo he venido a hablaros de la mía, ¿no? Y como estamos aquí todos en petit comité, pues también me gustaría saber las vuestras. Así que gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y deseoso de escucharos. Gracias. Bueno, comentarte ahora que estamos en confianza, estos chicos que están aquí no solo han venido a escucharte, sino que además han comprado una incubadora y han tenido este detalle también con la organización a través de las entradas que ha participado Talita. Así que, bueno, también la contribución que habéis hecho, muchísimas gracias y un aplauso para vosotros también por haber contribuido a este bonito proyecto que está dirigiendo Pablo. Comentaros también, ahora hay un espacio de preguntas donde aquello que os haya removido el corazón, que queráis preguntarle o que queráis plantearlo, incluso compartir alguna experiencia X, tenéis oportunidad. Pablo también luego se va a quedar un poco con nosotros, pero este es el foro, esta es la ocasión, así que con toda libertad lo que queráis plantearle, adelante. Mientras pensáis, os voy a hacer un pequeño spoiler de que, bueno, gracias por esa donación de la incubadora. Algo que estamos pensando, no me quiero comprometer, ¿vale? Pero me gustaría, estamos sacando una iniciativa para hacer lo que las incubadoras se llaman IncuNest. Y vamos a sacar una iniciativa que es IncuTwin, o sea, una incubadora gemelo, ¿vale? Y para todas esas personas que apadrinan una incubadora, lo que vamos a hacer es dar una incubadora en miniatura, ¿vale? A esas personas que nos han apoyado. Entonces, esas incubadoras en miniatura se emparejan con la incubadora que está en destino.
¿no? Y esa incubadora pequeñita pues simplemente tiene unos LEDs. Entonces, cuando pongan a un bebé dentro de esa incubadora, tu incubadora que está en tu casa o que estará aquí en Talita se enciende, ¿no? Y así sabes que hay un bebé ahí. Entonces, ahí así puedes ver con tus ojos pues, el esfuerzo que has hecho con el proyecto, ¿no? E incluso estamos ahí pensando a lo loco de que ahora las incubadoras van a poder incluso captar el pulso del corazón y que si ponen a un bebé con el pulsosímetro, pues que también la incubadora la tira al mismo ritmo que ese bebé que está ahí en destino. Es una de mis ilusiones que tengo, que espero que se hagan realidad, así que bueno, os contaré. ¿Dudas? Preguntas incómodas. Ha preguntado cuál es el flujo para que llegue una incubadora a destino, ¿no? A un hospital que esté a decenas de miles de kilómetros. Pues al final es importante que el propio hospital se pronuncie, ¿no? Y diga, oye, necesito una incubadora. Tenemos aquí a los bebés, hay muchos hospitales que tienen la política de que cuando nace un bebé, por ejemplo, debajo de 1 kilo de peso, directamente lo descartan por no tener incubadoras. Entonces, cuando hay un hospital que expresa esa necesidad a través de una ONG, entonces a través de nuestra web nos lanzan una petición y nosotros luego ponemos en contacto con otras ONGs que las llevan allá a destino, ¿no? Entonces hacemos ese match incluso hay veces que esas incubadoras que las pueden pagar, pero hay muchas veces que no. Entonces por eso, con gente tan maja como vosotros, pues las damos gratis a esos sitios y entonces directamente pues, las incubadoras que salen de Salesianos las embalamos, se las enviamos a estas ONGs y las llevan a los hospitales necesitados. Ese es el flujo. ¿Qué más dudas? Bueno, primero el comentario de que enhorabuena, me ha encantado la presentación. Gracias. Y mi duda era que, porque no me ha quedado del todo claro ¿Vale? en la ponencia, habéis pedido esa financiación a la Unión Europea, que quedasteis a las puertas y demás, y luego, como el año pasado, me parece entender, conseguisteis el premio... Princesa Girona. Princesa Girona. Vale. Mi duda era, y es un poco prosaico, pero al final, el tema de la financiación, ¿eso hubo un premio monetario o sirvió como altavoz recibir ese premio para conseguir más donaciones? ¿O cómo lo habéis... No sé si habéis escuchado igual ahí por atrás, me pregunta a ver si Felipe me hizo una donación a el rey Felipe. O sea, el premio Princesa Girona, ¿en qué consistió? ¿No? Básicamente esa es la pregunta. Pues la fundación, o sea, digamos que la Casa Real representa, pero el premio tiene una dotación económica de 20.000 euros. Entonces, ese ha sido... A ver, ¿funciona? No, todavía no. El premio ha sido 20.000 euros, que ese ha sido mi salario durante todo este año, ¿no? Me lo he tomado porque al final era un dinero que se lo dan a la persona, no al proyecto. Entonces, al final también consideraba que esto es el fruto de trabajo de más gente que me ha ayudado. Entonces, ha sido pues bueno, durante todo este año voy a estar sin cobrar con este premio. Entonces, al final, el premio Princesa Girona, sobre todo, es un altavoz. Yo, o sea, no me imaginaba que fue ganar el premio y de repente paso a una sala como esta, más o menos, de grande, y me encuentro a 40 cámaras y todos en plan, Pablo, por favor, posa así, posa... ¿Cómo? Que soy una persona normal, que no soy aquí ningún modelo, y ahora mira aquí, por favor. Y de repente, en todos los periódicos de España, apareció la noticia, ¿no? de que gané en 1 mes y medio, más o menos, hice 100 entrevistas. Entonces, además las entrevistas luego llaman a más entrevistas, ¿no? Entonces, ha sido un foco mediático muy grande y luego también algo muy positivo que tiene la fundación es que tiene patronos que donan, o sea, que aportan todos los años 40.000 euros. Por ejemplo, pues, Barceló está también, ahora me he quedado en blanco, pero bueno, hay 100 patronos que son empresas que dan un dinero, ¿no? Entonces, tienes también eventos con ellos, ¿no? Entonces, la gracia es ir a esos patronos y a ver cómo te pueden ayudar. Tampoco ha sido una locura que hayan solucionado la vida, pero muchas veces salen conexiones, salen, oye, pues habla con este que te puede ayudar, habla con este otro. Entonces, en ese sentido, la fundación es pues, una pequeña
incubadora también de los proyectos que son galardonados, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo eternamente agradecido, ¿no? Y bueno, al final, cuando ganas el premio, igualmente estás dentro de la familia, que llaman, ¿no? De que, pues, por ejemplo, antes de ayer fue la proclamación del nuevo premio, pues me invitan a mí, doy una charla, esta vez le di la mano al rey, no un abrazo. Y bueno, pues y estoy con más patronos, y entonces al final es un premio que se alarga también en el tiempo, ¿no? La repercusión. Pero no te soluciona nada, o sea, 20.000 euros, o sea, en el proyecto necesitamos cerca de 1 millón de euros. Para dar un pequeño saltito más y poder hacer más cosas y llegar a más sitios. O sea, realmente la necesidad del proyecto son muchísimos millones. Pero bueno, a día de hoy, la financiación que tenemos es a través de un crowdfunding que abrimos el año pasado y que nos dieron unos 170.000, que súper bien. O sea, ahí metí también pues, charlas que fui dando por distintos sitios que me fueron pagando. Y entonces, en total, pues son esos 170.000, pero bueno, nos hace falta pues, muchísimo más. Y todavía, o sea, si yo di el paso a dedicarme a tiempo completo, y luego también hubo una chica que dijo, va, yo también. Y entonces dejó ella el trabajo también y ha estado conmigo mano a mano, pero nos hace falta todavía pues, muchísima más gente y tenemos que pagar salarios para poder subsistir, ¿no? Y dedicarnos al proyecto a tiempo completo. Entonces hay una necesidad pues, muy, muy grande. Muchas gracias por la respuesta tan completa. Con gusto. ¿Alguien más? Hello. Habías dicho que el colegio de Salesianos Sí. es el punto donde fabricáis las incubadoras. ¿Tenéis más puntos en España o por ahí? Me pregunta si Salesianos son los únicos que hacen incubadoras y en cuántos sitios estamos. Claro, empezó en Pamplona y lo bueno que tiene Salesianos es que tiene 27 colegios en toda España. Entonces, conforme nos iban pidiendo incubadoras, pues se levanta el teléfono y van a otro colegio y le dicen, oye, necesitamos esto. Entonces, con mucho gusto se ponen y fueron sumándose uno, otro, y a día de hoy somos 10 colegios de Salesianos que este año, por ejemplo, vamos a hacer, o sea, lo que hemos hecho en 10 años, que ha sido 230 incubadoras, lo vamos a hacer en este 2026. O sea, vamos a hacer cerca de 200 incubadoras. Y si hace falta más, pues se levanta el teléfono y se dice a más colegios, ¿no? Entonces, en ese sentido, los salesianos son lo más. Son súper majetes, súper implicados. Hemos intentado también, o sea, sí que ha habido otros centros, otros centros de formación profesional, pero con las redes salesianos a día de hoy pues lo tenemos solventado, ¿no? La parte de fabricación. Luego, si en un futuro, que espero que llegue, la fabricación pasa a miles al año, pues ahí probablemente tenemos que hacer nuestra propia fábrica o no tendrá sentido dentro de un modelo educativo, ¿no? Pero bueno, por ahora lo que tenemos funciona súper bien. Si hay alguna subvención o ayuda pública aquí en España a la que podáis acoger para darle más impulso al proyecto desde el punto de vista de la financiación pública. Vale. ¿Habéis escuchado por detrás? A día de hoy no me da la vida. ¿Hay subvenciones? Sí, pero a día de hoy no me da a mí para gestionar toda la burocracia que es eso. Entonces, por ahora estoy intentando financiación privada, pues de donaciones de empresas, de particulares, y me gustaría, sobre todo, por ejemplo, pues con el Incutwin, la mini incubadora esa que os he contado, por ejemplo, hay muchas veces ayudas para el I+D, para hacer I+D, para hacer proyectos desde cero. Entonces, ahí sí que voy a intentar poco a poco que me vaya echando una mano gente o consultoras para ir pidiendo esas ayudas. Lo que pasa es que suelen ser ayudas cuando tienes a gente contratada, ¿no? Entonces, ahora que todavía somos voluntarios, hasta el momento no ha tenido mucho sentido. Pero ahora que sí que vamos a empezar a tener un humilde SMI de salario, pues sí que empezaremos a pedir subvenciones para que nos paguen parte del salario y sobre todo eso, pues hay de I+D, hay luego también, bueno, hay un montón de subvenciones. Lo que pasa es que eso luego tiene una carga burocrática detrás muy grande. Pero bueno, pues nos enfrentaremos a eso. Muchas gracias. Muy buenas. Hello. ¿Qué perfiles estáis echando más en falta para vuestro proyecto actualmente? Buena pregunta. Pues, por ejemplo, alguien que nos ayude con todas esas subvenciones o un financiero, por ejemplo, pues nos hace muchísima falta. También gente de comunicación, nos hace falta
alguien, o sea, desde una secretaria, porque a día de hoy somos nosotros los que respondemos todos los correos, los que nos buscamos la agenda, nos buscamos un hueco y llamamos a unos, a otros. Entonces, hacen falta muchos pequeños perfiles, ingenieros también, ingenieros mecánicos, ingenieros de teleco, de biomedicina. Nos hace falta muchísimo, sobre todo porque o sea, hay muchos retos de la incubadora. O sea, digamos que lo que tenemos funciona, pero, por ejemplo, si queremos ir a determinados países, pues tenemos que hacer determinados cambios o pasar determinadas certificaciones. Entonces, esos son pues, horas de ingeniería, también de lo que se llama compliance, para pasar todas las regulatorias que tienen determinados países. Entonces, es un trabajo súper grande y a día de hoy vamos digamos, directamente a hospital a hospital, pero si queremos ir a través de ministerios, ¿no? Pues entonces hay un trabajo mucho más grande. Entonces, perfiles, todos son bienvenidos, pero especialmente esos nos hacen falta a día de hoy. Y si alguien quiere ofrecerse, pues en el QR, ahora me he olvidado, siendo sincero, me olvidé si el QR lleva al Instagram o a la web, pero igualmente la web está aquí. Ahí en la web cualquiera puede escribir y mandar un formulario de contacto y decir, hola, soy fulanito, me dedico a esto y sobre todo algo que también que es importante es que nos hace falta voluntarios que puedan dedicar muchas horas, ¿no? Porque hay veces que hay voluntarios que nos dicen, pues puedo dedicar, imagínate, 3-4 horas por semana, ¿no? Y lo que nos pasa a veces es que el tiempo que dedicamos a esos voluntarios para formarles, explicar cómo nos organizamos en el proyecto, a veces que es más que el tiempo que nos aportan, ¿no? Entonces necesitamos pues, voluntarios con pues, 10-15 horas por semana de disponibilidad, que entiendo que es muchísimo, pero bueno, es al final lo mínimo pues, para poder tener un equipo de gente y poder apoyarnos en ellos. Porque actualmente le estáis sacando, por ejemplo, partido a todo el tema de las que tienen internet, por lo tanto, toda la señal, todos los datos, supongo que os llega centralizado a tu ordenador, un servidor, lo que sea. Sí. ¿Le estáis sacando partido a eso? Se me viene a la cabeza, por ejemplo. ¿Explotar los datos, dices? Correcto. ¿Cómo? O sea, sí que hay mucha información ahí, pero tampoco tenemos a nadie de análisis de datos para decir, oye, pues, ¿cuál es, imagínate, el uso típico de la incubadora, que los usan X horas al día? Claro, hay un montón de datos, también pues, de sensores, que a día de hoy efectivamente no analizamos porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero o sea, a día de hoy tenemos 200 incubadoras, sí que luego muchas de ellas, algunas no tienen cobertura, por ejemplo, otras, imagínate, pues ya han conseguido incubadoras profesionales y las dejan como secundarias y las encienden muy de tanto en cuando. Pero al final hay, sobre todo a la larga, cuando vayamos teniendo más y más incubadoras, pues sí que es cierto que o sea, a día de hoy tenemos unas 34.000 horas de uso continuado de las incubadoras. Entonces, esas 34.000 horas pues se puede sacar 1000 estadísticas, ¿no? Pero, vale. Me pregunta a nivel de ciberseguridad y protección de datos, ¿cómo nos manejamos? Siendo sincero, los países a los que vamos, la ley de protección de datos es inexistente y o sea, sí que si estuviésemos en Europa tendríamos que tener muchísimo cuidado con cómo almacenamos los datos, que los datos sean anonimizados, pero bueno, son países que o sea, los datos son anónimos, no tienen un nombre y apellido, no podemos identificar quién es. Pero bueno, o sea, los propios hospitales y las madres son los que se sacan selfies con el bebé y nos lo pasan. Entonces, en ese sentido, o sea, sí que no hacemos un uso abusivo de esos datos. O sea, sí que les pedimos permiso, por ejemplo, cuando nos pasan una foto de un bebé o por ejemplo, la madre y les decimos, oye, ¿te importa que lo pongamos en nuestra web? O, por ejemplo, los que os he presentado, ¿no? Y dicen, pues claro, ¿no? Pero o sea, en general nadie nos ha puesto ninguna traba, ¿no? Si estuviéramos en Europa, ahí probablemente tendríamos más problemas. Se dice, claro, igual se puede conectar un hacker y poner la incubadora a 40 grados, ¿no? Nosotros, o sea, si ahí sí que o sea, yo sí que he ido por mi parte, de que la incubadora solamente emite datos, no recibe de ningún tipo, está bloqueado. Entonces, solamente comunica datos y o sea, ni siquiera yo tengo la forma de decir a la incubadora que cambie la temperatura, la humedad. O sea, está muy bloqueado por eso para que solamente comunique cómo está y ya está. O sea, usamos también una plataforma que está muy depurada también de lo que se llama IoT, o sea, de Internet of Things. Es una plataforma
de una empresa que va a través de su servicio y tiene ahí todos los protocolos de seguridad y todo. O sea, que tiene esa doble capa, ¿no? O sea, el servicio de la empresa, pero aparte nosotros no escuchamos nada de lo que venga del exterior. Cuéntame. Yo quería preguntar que sin ser ingenieros o médicos o tal, la gente llana como yo, más gente, Vale. ¿cómo podemos ayudar? Ajá. Por ejemplo, te voy a poner el caso de mis sobrinos. ¿Vale? Mis sobrinos tienen 9 años y pues el proyecto les pareció la bomba. Entonces, sin que yo les dijese nada, de verdad, yo no les di la paga ni nada de eso. Fueron a su cole y hablaron del proyecto, ¿no? Y al final, pues yo qué sé, tengo alguna amiga que dice, joder, pues se lo conté a mi abuela y le encantó. Y pues de eso se trata, ¿no? También de gente, o sea, no puedo hacer nada, pero bueno, puedes contarlo, ¿no? Lo que hemos dicho del Papa Francisco, de que nos contemos las ilusiones y las cosas que nos parecen guay los unos a los otros, ¿no? Pues eso es un paso. Otra, pues que igual conoces a alguien que puede echar una mano, o alguien que lo necesite. Bueno, y luego pues que eso también pues te ayude a ti a que, aunque no sea con este proyecto, pues bueno, pues que te ilusiones para hacer otras cosas que merezcan la pena, ¿no? Así que bueno, o sea, para eso estoy aquí, ¿no? Pues para que tú te ilusiones con algo que merezca la pena, que te ilusiones con la vida y que quieras hacer algo, pues de ella algo bonito. Has comentado que también el proyecto a Ucrania, me genera como curiosidad un poco, pues con el contexto actual de Ucrania y demás, pues bueno, supongo que habrá sido diferente que hacerlas llegar a otros sitios. Sí, bueno, esas además las llevé yo en la guerra. Es que, bueno, eso es una historia bastante larga, pero o sea, algunas de estas incubadoras que os he enseñado, algunas las llevan ONGs y durante estos últimos 4 años también hemos estado, tanto gente de la ONG, amigos como yo, pues llevándolas a donde hicieran falta, ¿no? Y sobre todo, bueno, por dar esta incubadora, pero también por aprender. Es importantísimo escuchar a la gente que está en destino, ¿no? Y que realmente lo que tú haces es lo que necesitan. Y bueno, hay recomendaciones así, ¿no? De, oye, ponme una ventana un poco más grande porque tengo los brazos súper gordos. Pues venga, pues ya está, no me cuesta nada, ¿no? Y pon aquí un agujerito para que pueda meter estos cables que suelo poner para este bebé. Pues ya está, pues me cuesta 50 céntimos, pues toma, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que al final, o sea, pues yo he hecho unos 10 viajes más o menos, en estos, o más, 13, 14, a Ucrania, he estado en Senegal, en Camerún, en Sierra Leona, en más países, y al final es importante diseñar algo pensando en el que lo va a usar, ¿no? Por ejemplo, pues en África son súper patrióticos. Entonces, en algunos hospitales lo que hacemos es ponerles ya, desde que las enviamos desde aquí, les ponemos la bandera de su país. Entonces, cuando la encienden, alucinan, ¿no? Porque ellos sienten que han pensado en ellos, ¿no? Entonces, para ellos es algo es precioso y al final como que también creas un vínculo entre tú y la incubadora, ¿no? Que no es un aparato más que tienes ahí en el hospital, sino que joder, va con cariño para ti, ¿no? Entonces, es súper importante conocer, ¿no? A la gente que está en destino. Ahora ya no viajo tanto porque no me da tiempo, pero ojalá si algún día me libero un poquito más y tengo más tiempo, pues vuelvo a viajar. Pero por ahora sí. Muy buenas. Pablo, a ver si la formulo bien y se me entiende. Vale. Una pregunta, cambiamos de tercio por completo, quizás como más personal. Ok. ¿Cómo gestionas esa frustración, ¿no? Esa humildad de, o sea, necesito voluntarios, pero no me vale cualquier voluntario. Necesito voluntarios que me trabajen gratis 20 horas a la semana. Ajá. Soy consciente de que es una barbaridad. Sí. Entonces, ¿cómo gestionas la libertad de cada uno de decir, oye, tengo 4 horas para dar a la vida, me encantaría dar 6, pero solo tengo 4, ¿no? Y como interiormente, como no descartar y decir, bueno, tú no vales, ¿no? O tú vales, o tú das menos, o necesito... ¿Me explico? Sí, es difícil de gestionar, es muy difícil, porque hay mucha gente que se ofrece para echar una mano, pero no a todo el mundo le puedo decir que sí, ¿no? Porque hay veces que, oye, que igual lo que ellos aportan, pues igual no nos hace falta, ¿no? Y entonces,
en ese sentido también requiere ser sincero, ¿no? Porque es mucho mejor ser sincero y decir, oye, pues por ahora, o oye, cuando tenga algo te avisaré, ¿no? Pero en vez de decir, ay, sí, ya te voy a llamar, que veces que me pasa, que veces que digo, ay, sí, le puedo igual ofrecer esto y luego se me olvida, o me ha pasado alguna vez, Pero que ahí el tema es la diferencia entre igual una empresa en la que tú trabajas, ¿no? Que alguien te viene y te da una orden y te dice, oye, esto para mañana. Pues aquí hay que tener más manga ancha, ¿no? Porque al final no puedes exigir a una persona que te está ayudando de forma totalmente voluntaria, ¿no? Pero entonces hay que gestionar mucho ok, no te puedo pedir o exigir, pero comprométete, ¿no? Y oye, si vas a hacer esto, comprométete en hacerlo en un tiempo límite, ¿no? O por ejemplo, yo necesito hacer esto para este día, ¿podrías? ¿No? Y hay que estar mucho con esa manga ancha y sinceramente, pues el proyecto avanza mucho más despacio que si fuéramos una empresa. Porque, dime. En mi cabeza era una pregunta como más a nivel yo conmigo mismo, de frustración, me encantaría llegar hasta aquí, pero tampoco le puedo apretar más a mi entorno, pero a la vez me frustro, me siento que no soy capaz de ayudar al otro a que se comprometa. ¿Sabes? O sea, como tu relación me ha quedado clarísimo durante todo el hilo conductor, ¿no? Como la figura de Dios ha estado presente siempre y esa confianza en, oye, cuando las cosas se tuercen, tengo experiencia en primera persona de la providencia y acudo a eso, pero, no sé, esos detalles diarios a veces, pues yo qué sé, el orgullo, la falta de humildad, sí. El cansancio, ¿no? Nos ayuda a no gestionar eso bien. Sí, o sea, igual, reformulando tu pregunta, es si ponemos un escenario que es más o menos real, que dices, al final, las horas que dedicamos al proyecto son directamente proporcionales a las vidas que se salvan. Entonces, claro, ¿dónde está el límite? ¿No? Podemos meter 20 horas al día, ¿no? Oye, ¿no vas a dedicar una hora más que puede ser una vida más? Entonces, ahí es verdad que al final hay que tener visión general, ¿no? Y decir, algo que he ido aprendiendo estos años a base de golpes, a base de meter igual más horas de las que debería, es que para ayudar hay que estar bien, ¿no? Hay veces que hay que cuidarse y escucharse también a uno mismo. No quiero dar un mensaje de en plan de cuídate, quiérete tú mismo, como, no quiero ese tipo de mensaje, pero un poco sí, ¿no? De decir, al final, si tú quieres entregarte a algo, también te tienes que cuidar un poquito a ti, ¿no? Porque hay veces que puede pasar que intentes dar tanto más allá de lo que uno debería, o sea, uno no puede dar todo. Dar todo, me refiero, uno no puede dar 24 horas de su tiempo. Tiene que dormir, tienes que hacer deporte y al final pues hay que gestionar eso y decir, pues lo siento, dejo de mandar correos, mañana seguiré y mira, me voy a jugar un partido de pádel y voy a dormir y descansar o estar con unos amigos para refrescarme un poco, ¿no? Hay veces que cuidarse en ese sentido, luego haces que puedes hacer más cosas, ¿no? Y poder luego rendir mejor y estar mejor. Entonces, cuando uno mejor está, pues más da. Entonces, en ese sentido, entiendo que va por ahí un poco, ¿no? La pregunta que me has hecho. Sí, hay que tener un equilibrio, efectivamente, y rezarlo, ¿no? Y yo estoy en constante oración de decir, ¿doy suficiente? ¿Doy demasiado? ¿No? Por ejemplo, esta semana tengo 10 charlas, ¿no? Entonces, pues también, pues probablemente, claro, yo también trabajo de lunes a domingo. Cuando no tengo nada que hacer, pues me pongo a trabajar, ¿no? Y no lo siento como una carga, sino al revés, a veces como un alivio, ¿no? Pero pues probablemente este fin de semana pues me vaya a echar unas cervezas con unos amigos y descanse y ya sé que el viernes voy a acabar reventado, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay gente que me está esperando, o sea, yo soy el cuello de botella de muchas cosas y a veces pues con mucho cariño hay que decir, pues lo siento, no llego y ya está. A ver, que pregúntate ahora, ¿por qué la vida entregada es la vida mejor? Eso se lo escuché a un amigo y me pareció muy cierto, que muchas veces nos pensamos, joder, ¿cómo puedo sacar lo máximo de mi vida? ¿No? Y pensamos, pues, gustar a más gente, ganar más dinero, tener un coche mejor o ya hasta que me den más likes en Instagram o en TikTok, ¿no? Y dices, joder, lo peor es que a mí en cierta forma me pasó con el premio, ¿no? Y siendo sincero, hay veces que también que uno lo tiene de dentro,
aunque sea en pequeñito, ¿no? Pero claro, cuando te dan un premio y sales en todas las noticias, pues un poquito de eso que llevabas dentro, pues lo satisfaces y dices, esto no va a ningún lado. Y ahí es cuando te das cuenta que da igual lo famoso, el dinero que tengas, o sea, lo que importa es hacer esa voluntad de Dios, ¿no? Que hemos dicho, obviamente su voluntad con tu voluntad, ¿no? Al final Dios te habla a través de lo que a ti te ilusiona, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he descubierto en mi vida que la felicidad ha venido en los momentos en los que me he entregado a los demás, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia en particular y os animo a todos vosotros pues, a que hagáis lo mismo.